Hola, bienvenido al podcast de la nueva comunidad. En esta sesión abordaremos los temas del reino de Dios en voz de nuestro pastor Isaías Molina. ¡No te lo pierdas! Hasta nuestros días, el texto que tienen en sus manos es la suma de una historia compleja, difícil, peligrosa, a contrapelo que la cristiandad y el judaísmo han protegido hasta con su propia vida. Para nosotros, el ser cristianos es tan vacío como una moda, pero la cristiandad no es eso. El ser cristiano no es nada, no es una moda, es una cosmovisión que abarca todo lo que somos y hacemos. ¿Ok? Entonces, yendo otra vez al Génesis, nos encontramos con esa tradición que ha sido muy golpeada, pero que permanece. Y dice que en aquel tiempo está la tierra y Dios le pone un mundo encima. Y ese mundo está habitado por animales, por árboles, por plantas, por aves, por peces, por reptiles, por cuadrúpedos. Y entonces, para los israelitas, para los hebreos, el mundo tenía un sentido. Cuando se pierden las ideas fundacionales, todo pierde sentido. Todo. O sea, si quitamos a Dios, si pudiéramos quitar a Dios de la esfera del ser humano, no tarda 100 años en desaparecer de la tierra. No tiene sentido. Un mundo, un planeta así pequeñito, flotando en el universo solos. ¿Qué sentido tiene? Entonces, cuando el hombre, el ser humano, se da cuenta que está en el vacío, él empieza a generar sus propias ideas. Por esa razón, cuando surge el materialismo histórico de Marx y Engels especialmente, y otros filósofos alrededor, una teoría de la historia. ¿Saben lo que es la teoría de la historia? ¿No? Ok. La teoría de la historia es prepa, y a los que van a la Universidad de Humanidades deben de buscar un poco sobre teorías de la historia. Para poder justificar la llegada del socialismo, había que reinterpretar las historias que se conocían. Por ejemplo, aquí en México, ¿quién es el padre de la patria? ¿Quién? Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo. ¿Por qué dicen que es el padre de la patria? ¿Es de España? Sería hijo de la madre patria, ¿no? Sí. Pero no. Pero no, es español. ¿Quiénes son los héroes de la independencia? Morelos, Allende, José Ortiz, Leona Vicario. Para los que nos cuentan. Ok, todos estos son criollos. Sí. Okay. ¿Quién escribió esa historia? Bueno, el Pípila sería el único, Bueno, pero fue como que sí, Una figura sí representativa. funciona, pero es el único de figura con Me mexicana. encanta sobre eso misma, porque ella ya empezó a defender una historia distinta. Porque los antihéroes serían el Pípila, ¿quién más? Miguel Hidalgo. Pero ¿Quién? ¿Antieros? Sí, los antihéroes, o sea, los que no aparecen entre los héroes, Ya. pero que realmente tienen los su vida. malos. Ya. Pípila, el niño. Narciso Mendoza. Narciso Mendoza, así se llamaba. Y ya, bro. Y todos los ¿Se que dan cuenta cómo los dos se mataron. estamos tronados en una historia alterna que sería fruto de una teoría de la historia? Es decir, la teoría de la historia dice, vamos a contar la historia en base a los héroes. Otra teoría de la historia diría, vamos a contar la historia desde los vencidos, Sí, la versión. desde los originarios. Y entonces aquí aparecerían nombres que ahorita no tenemos en la mente, porque nadie los destacó a ellos. Entonces, esta teoría dice, hablemos desde el imperio, y esta dice, hablemos desde el pueblo. Es una lectura de la historia distinta. ¿A qué se llama teoría de la historia? Al planteamiento que propone leer los hechos desde otro ángulo. Otras lecturas alternas. Por eso hoy, desde la filosofía dicen, una pregunta de un especialista que ahorita está en las redes es, ¿deconstrucción
o reconstrucción. Me encantó esa. ¿Cuál es su especialista? Con 2 palabras ya metió a todo el mundo a discutir. Es deconstruir la fe cristiana o reconstruir la fe cristiana. ¿Por qué? Porque las teorías universitarias están diciendo a nivel mundial que la fe cristiana es una construcción hecha a modo para controlar a los pueblos. Y este especialista dice, es deconstrucción, no es una reconstrucción. A mí todavía no me queda clara la parte de la deconstrucción. ¿A qué se refiere? Deconstrucción es un ejercicio que se hace en la filosofía para descubrir cómo armaron todo el edificio. Lo vas deconstruyendo, lo vas desarmando, para encontrar adentro una intención. Fue lo mismo que hizo Marx, Engels y los filósofos del socialismo. Ellos lo que dijeron fue, la religión es un arma de dominación del imperialismo. 1848, el manifiesto comunista. De ahí en adelante empieza, pero en serio, todo lo que es materialismo histórico y todo lo que es las nuevas filosofías. Okay. ¿Vamos bien? Sí. Entonces ellos, sin querer, llegan a 1920 con unas escuelas lingüísticas tremendas que dicen, el lenguaje está construido de cierta manera. El lenguaje está construido de cierta manera. Entonces ellos dicen, si el lenguaje lo deconstruimos, no solamente sabemos lo que es un morfema y un lexema, artículo, sujeto y predicado, pronombres y adverbios y todo eso. No, es cómo está construida la literatura. Se lo voy a hacer bien accesible. ¿Por qué fregados? Las novelas de Televisa todas son iguales. ¿Por qué? A ver, cuéntenme los actores. Es una fórmula. Los personajes. Bueno, es una fórmula que sirve para que la gente esté entretenida en algo, ¿no? ¿Qué fórmula? Se llama, la fórmula se llama... Ajá. Un millonario y un jodido, un pobre. Ah, ya. ¿Qué más? La sirvienta que está, pero mejor que la esposa. La esposa del millonario. La esposa del millonario. ¿Quién más? Bueno, en las de México sí, pero en novelas no. El caballo. Sí es Campirana, el caballo. Ajá. Es la misma fórmula de Cenicienta. La misma fórmula de los cuentos de Disney, pero con diferentes personajes. Este es con Argos, este es con del rancho, este es de aquí de las Lomas, ¿sí me explico? Este es de aquí del barrio María de todos los Ángeles, no sé cómo se llama esa. Ni sabe. Sí, Marimar y todos esos rollos fueron de barrio. Entonces, pero la fórmula creativa es detrás del blanco. Entonces, eso en 1920 se manejó un estudio, un análisis de la literatura, donde el lenguaje de los cuentos, de las novelas, lo analizaban y decían, funciona como el antagonista, funciona, y así le iban asignando un personaje a cada cosa. A cada uno que aparecía en las novelas, como las de los hermanos Karamazov, los cuentos de Nabokov, todo lo que encontraban en literatura, lo analizaban y decían, hay modelos que se manejan igual, los miserables. ¿Me estoy explicando? Sí. Sí. Entonces se metieron a analizar el lenguaje estos cuates. Y en el lenguaje encontraron que la forma de contar la historia tenía ciertos patrones. Entonces ellos empiezan a contar la historia diferente. En los años 70 del siglo pasado, en los 80s, 90s, una avalancha de literatura rusa que proponía diferente. No como Disney, sino contaban historias donde la princesa sí se muere. Como Anastasia, ¿no? Más realistas desde ellos. Como los... Desde su punto de vista más realistas, como más apegados a la vida ordinaria. Pero tomamos en literatura, meten elementos, pero ya con otra construcción. A eso se llaman construcciones. A estos esquemas, estos modelos, a estos patrones que se van siguiendo. Sí. Ahora, mastiquen eso en la religión.
Pues No me estoy dando el método, yo conozco algunos métodos, pero si aplican eso a la religión, le dan en toda la torre a las iglesias. Sí. Es una deconstrucción. Mi bronca no está con las iglesias, yo tengo ya mi postura respecto a las iglesias. No, más bien, la bronca está cuando con esos métodos atacan los documentos bíblicos. Porque ya lo asemejan a modelos, ¿no? Por supuesto, por un lado, pero por otro la intención es desarmarlos. Entonces alguien que ignora, por eso ustedes no pueden decirse ignorantes, cuando alguien ignora, pues te mueven el tapete. ¿Llegaron al punto donde llegan? Sí. Porque van a presentar la fe cristiana y los documentos como una construcción. Por eso le llama deconstrucción o reconstrucción. O sea, él sabe lo que está diciendo, porque está diciendo esto, que es al punto donde estamos hace un momento. Si alguien me dice, no, pues que no estoy seguro de los textos del Antiguo Testamento, de la Biblia, pues vete a Israel. En el Instituto Bíblico de Jerusalén está el rollo del profeta Isaías, casi en su totalidad conservado. Está en la sala principal del instituto. A mí, yo no tengo ganas de ir a Israel, pero si un día voy a ir a ese punto, que es aquí, para ver el texto y como medio leo el hebreo, quiero leerlo. ¿Me estoy explicando? Sí. ¿Por qué? Porque aunque se descubre en 1947, ese documento data de por lo menos 150 años antes de Cristo. ¿Sabe qué es lo padre? Que está traducido al español o a cualquier idioma. El texto de hebreo está en un 99% de sincronía. Ese es un broncón para los especialistas que están en contra de los textos. Porque ¿cómo es que un documento de hace 2200 años sincroniza perfectamente con un documento que tú tienes de copia tras copia, tras copia, tras copia, 2200 años después? ¿Me expliqué? Sí. Entonces, lo que está detrás de los textos bíblicos es una cantidad de investigación de todo tipo, especialmente documental, que soportan los textos. Yo creo que ya hay algunos especialistas que quieren pegarle a los textos y sí aceptan que sí concuerdan las primeras versiones que existen con las que tenemos ahorita, pero le quieren pegar desde la parte de decir que es una construcción, como está diciendo, y que esto ya es una organización que ya lleva mucho tiempo, que está totalmente planeada. Ahí es donde le quieren pegar. Ya casi no le pegan desde no, pues no son ciertos, sino más... No, ahorita hay una corriente durísima para pegarle la incertidumbre. Sí, o sea, en el hecho de que aquí dice una cosa y acá dice otra, a eso me refiero. No de que no digan verdades, sino que alguien construyó esa verdad para que la creyéramos. Son dos partes. Una cosa es el ataque al texto y otra cosa es la construcción de una religión en base a estos textos. Uh-huh. Sí, creo que ahí es la parte en donde yo he encontrado que más le están pegando, porque yo trataba también de meterme un poco, no a tanta profundidad, pero es hasta donde he llegado a ver que están atacando más fuerte. Sí. Y aquí es donde la gente le mueve todo, porque la mayoría de gente, el 99% de los cristianos son analfabetas funcionales. Oigan qué grave, 99%. Por eso tomarse un tiempo como este es oro molido, pero este nada más es un momentito. Cuando yo les doy textos, necesitan abordarlos, meterse. ¿Por qué? Porque ahorita pues no les parece grave el no manejar el contenido, no les parece grave, pero es gravísimo. En 5 o 6 años más van a estar confrontados con su fenomenología radical, tanto por la vida, que es lo más duro, como por el mundo que se está viviendo, una radicalmente anticristiana. Dentro de los mismos cristianos, que se dicen cristianos, hay una serie de gente que está, pero gruesísima, y que abandera la ignorancia de una manera académica.
Entonces ustedes sí requieren ser muy serios en el abordaje de los textos. Y ahorita están aquí. ¿Ok? Sí. Bueno, todo esto fue la introducción de lo que vamos a tratar en este momento. ¿Está bien? ¿Preguntas? No. Bueno, yo nada más un comentario. Creo que es un pequeño ejemplo, no sé si burdo. Bueno, es un ejemplo, pero de lo que usted está comentando de la ignorancia que tienen los mismos cristianos, porque pues hay muchos cristianos en la actualidad que celebran la Navidad, o sea, cristianos evangélicos que celebran la Navidad, ¿no? Entonces, pues creo que bueno, es algo como medio fundamental que nosotros, ¿por qué no celebramos la Navidad? ¿No? Es algo medio fundamental, pero hasta ese punto llegan los cristianos, o por ignorancia o por comodidad, porque es algo muy cómodo en este mundo que ya todos hacen lo mismo, pues celebrar Navidad, pero creo que tiene algo que ver con esta parte de que la gente cristiana no le gusta documentarse, no le gusta salir de la ignorancia, ¿no? Porque es algo que es un ejemplo, la Navidad que festejan algunos cristianos. Sí. Sí, a mí me... De hecho, hay cosas muy fuertes, no analizadas, que están en las iglesias. La vida en pareja. Nadie tiene una opinión. Los pastores prefieren quedarse callados. La cuestión del matrimonio, yo la reflexiono porque yo la pienso diferente desde hace muchos años. Para mí hay otros valores. Pero el ataque que está viendo es vertebral. O sea, ¿se puede vivir en pareja? De hecho, hay preguntas así como, oye, ¿puedo vivir en pareja y Dios es propósito de Dios? Entonces yo tengo que ir a mi código pastoral y decir, tengo que divorciar mi formación pastoral de los textos. Una cosa es lo que yo voy a opinar como persona, como un pastor, y otra cosa es lo que el texto dice. Yo tengo autoridad para hablar, pero no la autoridad de los apóstoles. Yo debo mover. Yo puedo recomendar algo como pastor, exigir algo como pastor, pero no voy a usar la Biblia para decir, ahora haz esto, ahora háganlo. O sea, no puedo hacer eso. Usar la Biblia como arma ideológica. No, yo tengo que respetar el texto, esa es mi disciplina, que el texto sea respetado y ya mi opinión, emitirla como opinión. Voy a ponerles un solo ejemplo para que lo vean a nivel de doctrinas. Ajá. Durante décadas en la Iglesia de Dios, un séptimo día, enseñaron, yo nunca enseñé eso porque a mí nunca me convenció, no sé por qué. Enseñaron que la mujer no debía usar hábito de varón. Entonces los pastores y el concilio lo interpretó con que la mujer no debía usar pantalón, así como Mirna o como Elizabeth, como Kenia. ¿Así? Pero enseñaron a nivel de pecado, o sea, para mi mamá, ni en la casa los muchachos pensaban pantalón. Mi mamá fue un poco más liberal, que pues, mis hermanas iban al centro y se movían. Aunque ellas, y ustedes, yo me he fijado que ellas casi rara vez usan pantalones, excepto Iván, que era la más así como difícil de tratar. Pero los demás no, porque nos metían hasta los huesos, que la mujer no debía usar pantalón. Entonces cuando yo asistía de adolescente, de Juan Iglesia, y una mujer llegaba con pantalón, era casi un escándalo y de toda la bola. Pero fue un criterio de pastores que lo aplicaron con un texto bíblico. Mentira, el texto no dice eso. El texto hablaba de otra cosa, pero la opinión de los pastores prevaleció. La ignorancia. Sí, y a los hermanos pues, nunca nos enseñaron a leer los textos. O sea, nosotros recibíamos lo que el pastor decía que el texto dice. Y a veces ellos ni sabían tampoco, ¿no? No, porque también habían recibido esa enseñanza de los que consideraban maestros, rabinos. Y antes ni usaban pantalón. Sumos sacerdotes. Pues no sabían. Antes ni usaban pantalón. O sea, no existía realmente un pantalón como tal. No.
No, por eso les digo que está fuera de contexto. El texto, que es del Antiguo Testamento, habla de una época donde los hombres usaban taparrabo y una falda. No sé en qué momento se inventa el pantalón, pero hace poco leí una anécdota de cómo los soldados en la Gran Bretaña, especialmente en Inglaterra, se burlaban de los escoceses, porque estos llegaban armados con armadura y todo, y aquí no han de falda. Eso era un problema cultural. Es decir, en Escocia, mientras no llegó a la moda del pantalón, los hombres vistieron naturalmente falda escocesa, así Chanel. ¿Sí? Y en Israel era una túnica. En Francia, Una túnica y una capa. Por eso el sumo sacerdote no trae pantalón. Ahora le ponen un pantaloncito así como una ropa térmica en los dibujos, pero realmente el sacerdote trae una túnica y una capa. Por eso David, cuando se quita la túnica, queda en calzoncillos, que no eran calzoncillos, era una manta amarrada de tal manera que no se cayera y que lo protegiera. Por eso cuando dice lomos, se refiere a los testículos del hombre. Cuando ven los textos que dice, en los lomos de Abraham, porque la mentalidad, la cosmovisión de ellos era, en los testículos de Abraham están las semillitas del nacimiento del nuevo bebé. Esa fue la visión hebrea israelítica. Por eso van a leer, ciñete bien los lomos. O sea, apretarle hacia arriba. Era jalar hacia arriba fuerte y apretar duro por una razón. Porque en una batalla. Adiós, mundo cruel. No, adiós a la descendencia. Quedaban tirados los cuerpos, ellos brincaban encima de los cuerpos. Y era muy común que el que no estaba bien ceñido de lomos, el moribundo levantaba la espalda. Y adiós familia. Sí, ese es el punto, es el texto. Nada más que Reina y Valera hacen eufemismos. ¿Saben lo que son eufemismos? Sí, hablar, o sea, decir algo pero con otras palabras para que suene un poquito más light. Más suave, más aceptado. Por ejemplo, dicen que le llevaron al rey David ya viejito, buscaron a la muchacha más bonita de todo Israel, a la más bella, la sulamita famosa, para que le caliente los pies. Híjole. Porque tenía frío. Es que hace frío en el desierto. Es tan fácil que era ponerle agua caliente, ¿no? Si Una se contaba cobijita. calentar los pies a él. No, eso no es eufemismo. Eso no fue eufemismo para decir, a ver si el hermano se animaba en algo. Como era el rey, él sí tenía derechos de tener muchas mujeres. Entonces le ponen una muchachita joven, la más bella de todo el rey, se la ponen a él, dice, pero ni así. Se le calentaban los pies. No está bonito. El texto bíblico es muy poderoso, nada más que nosotros lo leímos desde una perspectiva católica. Por eso es que nos da hasta pena hablar de ciertos temas. Por eso se hicieron tabú muchos temas. Y hoy que la gente está bien ya desnuda, está muy desarropada, hablan de cualquier tema con una claridad que a los cristianos les da miedo. Dicen muchos. Y por esa razón, les dicen muchos, pero lo peor, por esa razón los cristianos se hacen para atrás, porque no entienden ese lenguaje tan descarnado, tan duro. Cuando el texto bíblico, todo el tiempo hablando así. Fuerte. Directo. Cuando el texto dice, no descubrirás la desnudez de tu mamá, no descubrirás la desnudez de tu hermana, está diciendo, no tengas relaciones sexuales con ellas. Punto. Hoy está bueno, hace unas décadas surgió como novedad la zoofilia, ¿no? La relación sexual con animales. Bueno, el texto bíblico desde hace miles de años está diciendo, no se ayunten con animales. Qué pornográfica la escritura. Por favor. No, la Biblia, lo que pasa es que la Biblia ha crecido con el hombre. Nada más que el hombre, como fue haciendo cultura, la cultura
la fueron como suavizando, de tal manera que el texto al final no dice para el lenguaje originario, ya no le dice lo que decía. Y luego los pastores los espirituales. Y luego los pastores lo espiritualizan, está peor. Por eso cuando van a estudiar los textos es menester que vayan con una mente abierta y a reconocer el texto. El texto trae cosas bien tremendas. Que no está jugando el texto. El texto pone en blanco y negro las cosas. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios para el hombre siempre tiene que ver con las cosas concretas. El punto de Dios no es la academia, es la vida. ¿Quién levantó la mano? Aaron. Yo hace rato. Es que iba a comentar que en Francia, precisamente, en París específicamente, a las mujeres no se les permitía hasta hace unos años usar pantalón. O sea, las mujeres que utilizaban pantalón en París, o si andaban en la calle, me las metían a la cárcel. No sé si específicamente porque Francia era muy católica o algo así, pero sí, no, la razón era que las mujeres no debían vestirse como varones. Era mi apunte hace rato. Es de influencia católica, y el catolicismo le ha hecho más daño que nadie a la fe cristiana, porque aparte de ser sincrético, es decir, que mezcla, las interpretaciones de los textos han sido brutales, hicieron que el cuerpo pareciera algo malo, y el espíritu bueno. Y eso le ha hecho mucho daño a las personas. Una teología del cuerpo es malo, el espíritu es bueno, ha lesionado en mucho el entendimiento de la vida y del cuerpo. Por eso Pablo, cuando habla en la carta a los romanos, aunque romancean mucho sus expresiones, no pueden quitarles el filo. Cuando dice Pablo, a los afeminados y a los que se echan con varones, o sea, espérate, Pablo es duro, Pablo tiene claridad en la precisión que tiene. Pablo es directo, era rabino. Y un rabino redimido, pues peor. ¿Saben cuánto tienen la espada y le sacaron doble filo? O sea, no solo le entierra, sino le da vuelta. Pablo, ok. Bueno, entonces venimos tierra y mundo. Lo que está encima de la tierra, los animales, todo, y los sistemas, son el mundo. Ahora, ya llegamos al punto, qué bueno que avanzamos toda esta reflexión hasta Pablo. Porque la historia de la salvación, como le llamaron algunos especialistas, y pueden buscar algunos libros sobre historia de la salvación. Narita es la única que me ha escrito para pedirme los documentos que yo les he dicho aquí. Y la semana antepasada me llegó una lista que se la voy a dar a quienes queden como facilitadores del grupo para empezar a enviarles documentos. Ya tengo acceso a muchísimos documentos, unos de la historia de la salvación que les quiero pasar. Pero no quiero darles libros si no los van a leer. Quiero forzarlos a leer. ¿Ok? En este caso, la historia de la salvación es un término teológico que habla de una forma de leer el texto que habla de la salvación. Entonces, desde el Génesis se va viendo el esfuerzo de Dios por rescatar al mundo. Vayan a Juan 3:16, búsquenlo. Todos deben traer Biblia. Si no lo traen en su iPad o en su smartphone, Juan 3:16. traigan una de papel. Juan 3:16. De tal manera muy ven claridad. ¿Estamos? Sí. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Se lo vuelve el libro. Dice, Juto gare gapesen jodeos,
Ton cosmon. Pues en vez de mundo dijo cosmos. Cosmos. Es en griego. Nada más que en español es mundo. Mundo en español ya tiene otras acepciones. Pero en griego cosmos es lo que ya platicamos. ¿Cómo se llamaba en hebreo? Tebel. Tebel. Es todo el universo que nosotros alcanzamos a ver. No, para nada. No, es el mundo. No, alguien explíquele a Ben Yair. Tebel es el mundo, o sea, todo lo que ya está sobre la Tierra. Pero el cosmos, entendido griegamente, es como todo el universo. Pero no, en realidad se refiere No. nada más al mundo, ¿no? Nada más se refiere al mundo. O sea, cosmos en este texto solo se refiere al mundo. Nada más. Ok. Yo creo que se refiere a la creación entera, ¿sí? Pero la palabra no da eso. Entonces utilizaría la palabra uranos. Uranos es todo el cosmos, Toda la creación podría. toda la creación, incluidos los planetas y las galaxias. Ese se llama Uranos en griego. Por eso cosmos es algo más particular. Y ya entendido aquí es lo que está sobre la Tierra. ¿Por qué? Vean el contexto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que, Ha dado a su Hijo unigénito. ¿para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Habla de la Tierra o de todo? De la Tierra. Habla de la Tierra específicamente. O sea, el contexto nos da el sentido de la interpretación. Por eso ahí no se refiere al Uranos. Gea, la Tierra. Uranos, el cielo. Esa es la palabra. Los cielos en algún momento. Hay palabras griegas muy específicas para hablar de las cosas, pero Uranos es una genial. Habla de todo lo que se ve, de todo lo creado que está visible o invisible. Es el Uranos. Pero aquí cosmos se refiere a la Tierra específicamente, por el contexto. Ahora, ¿a qué parte de la Tierra se refiere? Porque de tal manera amó Dios. Al mundo. ¿A qué se refiere? Al mundo. A todo lo que está encima de la Tierra. A todo lo que está encima de la Tierra. Y dentro. A todo lo que está contenido en ese subsistema que se llama la Tierra, que abarca la atmósfera al abismo. Entonces Dios amó a los gobiernos, ¿sí? Dios amó a todos los seres humanos, sí. Nada más que aquí el error de interpretación de la iglesia fue: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado para que todo aquel que en él crea. Es como si el evangelio, la venida de Jesús, fuera nada más para ciertas personas. Por eso muchos dicen: oye, ya estábamos escogidos antes. O sea, Dios ya nos había predestinado. Pues es una burrada. Porque Dios ama al mundo. Para darles una oportunidad, ¿no? ¿Cómo? Es más para darle una oportunidad al mundo. Por supuesto. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de regímenes tan brutales, el que más nos han vendido como brutal es el de Hitler. Pero no es el único. Hay unos bárbaros, ¿no? El comunismo en Rusia, por ejemplo. Hay un libro de Alexander Solzhenitsyn que se llama El archipiélago Gulag. Cuando lo leemos va a estremecer. Es un libro como de 1200 páginas, de chiquita, pero habla los horrores del implante del socialismo en Rusia a partir de la revolución de 1917. Los horrores de implantar una ideología. Lo que está pasando acá en África, lo que pasó con ese líder tribal que castraba a las niñas, que las secuestró 200 niños, que ha secuestrado a las niñas, ha matado a miles de niños. No recuerdo cómo se llama, Boko Haram. Es una brutalidad todo eso. Entonces, Dios ama eso, no ama la injusticia, no ama el pecado. Ama al pecador y siempre lo está llamando al arrepentimiento. Por eso los cristianos entramos en crisis. Porque queriendo odiar, necesitamos amar. Porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, Dios viene por el hombre
y por su creación, del hombre incluso. No es tan ingenuo el asunto. ¿Quieren otro lado? Willy. Yo igual me voy a salir un poquito del contexto de ahorita, pero muchas personas de las que he conocido en la facultad manejan que toda la cuestión cristiana, o cualquier cuestión en realidad, tema filosófico o religioso o incluso social, siempre lo llaman como una ideología. Entonces como que siempre catalogan, o el modelo de la cristiandad o de la fe cristiana también lo catalogan como una ideología. ¿Qué diferencia, o mejor dicho, cuál es la raíz de esa idea? De esa idea, porque uno lo escucha y dice, pues sí, también termina siendo como una idea, pero siento yo que se rompe con la experiencia. ¿Viste mi punto? ¿Por qué la fe cristiana no es ideología? Porque Jesús no escribió nada. Jesús no es un sistema filosófico, ni escribió. Entonces, ¿dónde nace la cristiandad? Pues en la experiencia. En el seguimiento de Jesús. Por eso, cuando decían, es una ideología. Claro, la construcción de la iglesia cristiana, claro que cae en la categoría de construcción, porque se vino generando. Aquí donde debemos sospechar de esa categorización es que detrás hay gente malvada que elaboró la fe cristiana. No, la raíz de la cristiandad es la experiencia de Jesús. Por esa razón es tan poderosa. ¿Por qué? Y fíjense bien en esto que voy a decir. Las personas siguen a Jesús porque los cristianos decimos, me cambió. Esta es mi experiencia. ¿Sí te interesa esa experiencia? Bienvenido. ¿No te interesa la experiencia? Pues sigue tu camino. Camina entre todas las ideologías, aquí sí, ideologías que hay en el mundo. Ven, Yo quiero tocar este texto, es el mismo de Juan 3:16, al final dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo leí un estudio que hablaba trataba de bajar eso de qué es la vida eterna en este tiempo, porque claramente también está la parte después de la muerte. Y él decía que la vida eterna era conocer a Jesús, porque había un texto en donde dice que la vida eterna, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Ajá. Entonces eso ya lo hace experiencia. Que tú conozcas a alguien es porque tienes experiencia de la convivencia con esa persona. Si lo interpretas en un contexto más hebreo, como tú lo hiciste ahorita, la experiencia es el conocimiento. Pero si la persona que lee lo interpreta de una forma más griega, es el conocimiento intelectual, que es en el que se clavaron las iglesias de corte occidental. Porque quiero que sepan que hay cristiandad occidental y oriental. Los orientales son más dados a la experiencia, como los ortodoxos griegos. Pero las iglesias del occidente, que son en las que nosotros venimos, estas son totalmente griegas. Por eso siempre vamos a las palabras. Somos muy griegos. Pero tu reflexión está en el punto. Si realmente hay conocimiento, experiencia de Jesús, hay vida eterna. Les voy a sugerir a todos que tomen notas. Aparte de que graben, tomen notas. Porque así no, me van a estar oyendo como si yo fuera un especialista y eso no les va a servir de mucho. Dentro de 3 horas, si les pregunto lo que hablé, estoy seguro que ya se les olvidó. Y luego repasen las demás, tenganlo grabado. Yo no confío en las grabaciones. No confío. ¿Saben cuántos sermones tenemos acumulados de la nueva comunidad y de la iglesia? Como unos 700 sermones. ¿Ok? Bueno, vamos a tener aquí la reflexión.
Gracias por haber escuchado nuestro podcast. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y nuestra página oficial. Dios te bendiga.